Bienvenidas y bienvenidos a este podcast quincenal Nutrición que Libera. Yo soy la doctora Iracema Vázquez, médica especialista en nutrición clínica y soy su anfitriona. Hoy tengo por primera vez a un hombre en este podcast, alguien que conocí en redes sociales y que sé que además tenemos conocidas y conocidos en común por este mundo tan chiquito que es la nutrición y medicina desde un enfoque no centrado en el peso. Entonces, estoy muy contenta de presentarles a Abraham Díaz de Esto por Esto Nutrición, ¿verdad? Esto por Esto Nutrición. Sí, Hola, así es. Abraham, ¿cómo estás? Muy bien, doctora, gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Me gustaría que te presentaras con nosotras, para quien no te conoce, qué haces, a qué te dedicas, cómo trabajas. Claro, bueno, soy Abraham Díaz. Soy originalmente de la ciudad de Oaxaca, pero también ando por ahí por Ciudad de México de vez en cuando y estudié la licenciatura en nutrición en la Universidad Regional del Sureste. Con el tiempo hice una especialidad en el Instituto Politécnico Nacional en manejo nutricional de, entre comillas, la obesidad y el síndrome metabólico. Ya por ahí ya les digo luego a las personas que fue como si le hubiera quitado el apellido porque ya no menciono esa parte. Hice por ahí también certificaciones. Soy coach en bienestar y salud y también tengo certificaciones en psicología de la alimentación. Tengo un enfoque, como bien ya lo mencionó, en diabetes. Específicamente trabajo solamente con diabetes mellitus tipo 2 y con hipertensión, pero trato de tener un abordaje con las personas no centrado en el peso. Entonces, para mí los indicadores de éxito no van a ser una pérdida de peso, no van a ser, por ejemplo, como algún cambio que hayas tenido físico últimamente. Yo busco para integral en otras áreas que muy pocas veces se atienden en la diabetes y en la hipertensión. Cierto, muy cierto. Creo que muchas veces cuando nos enfocamos en el peso como un indicador de progreso, quitamos o dejamos a un lado otros indicadores de los cuales pues hablaremos hoy, que pueden ayudarnos a ver el progreso de las y los pacientes, ¿no? Muy Claro. bien, y cuéntanos, ¿tú alguna vez en tu historia de vida has tenido problemas en tu relación con tu cuerpo o con la alimentación? Mm, Yo hasta hace muy poco no había cuestionado esta pregunta, pero también surgió en otro podcast que me invitaron y en ese entonces hablé acerca de actividad física y específicamente ganancia de masa muscular en hombres. Y no había percibido que muchas de las conductas que en ese momento, esto estoy hablando de hace ya más de 10 años, cuando esté en el gimnasio a los 15 años, pues rayaban prácticamente en trastornos de la conducta alimentaria, más bien por el lado, por ejemplo, de la ortorexia. Conductas muy restrictivas, una imagen distorsionada de corporal, también por ahí montones de lesiones que me dejó toda esa etapa de la vida. Y fue también un llamado de atención, creo, hacia qué es lo que ya no quería a futuro dentro de mi consulta y dentro del abordaje que tenían las personas, porque la nutrición deportiva no fue para mí lo que yo esperaba que sería. Entonces, creo que eso es lo más importante conforme a mi historia con mi imagen y con la alimentación. Ok. Sí, de hecho, resueno con que es más común en hombres que haya una relación con la alimentación tendiente a la modificación corporal hacia el crecimiento muscular, ¿no? Claro, estar delgados es importante, pero es más importante como no estar, sin masa muscular, sin esta forma de estereotipos, ¿no? Y que también ha ido cambiando, ¿no? Creo que se ha ido haciendo más pequeña, pero de todas formas, pues está presente en nuestra cultura muy fuerte con los hombres, ¿no? Muy bien, y cuéntanos, ¿cómo fue que llegaste a estos enfoques no centrados en el peso? Porque tú mismo nos has contado que pues estuviste, que hiciste incluso una preparación en la llamada obesidad, entre comillas, y bueno, ¿cómo fue que descubriste todos estos enfoques no centrados en el peso? Pues, o sea, parte de ahí mucho. Intencionalmente yo había tomado la especialidad porque yo quería trabajar con síndrome metabólico. Es algo para lo que muchos años atrás me había preparado. Em, pero empecé a ver lo mismo, o sea, fue como un continuo de la universidad. Empecé a ver
evaluación del estado nutricional, nomás que ahorita pues ya no era igual y como en mis tiempos, ¿no? Que te peso, te mido y te aprieto con los pliegues del cuerpo, sino que ya me estaban hablando de aparatos, ¿no? Subirte a un analizador corporal más avanzado, rayos X, y dije, ok, va por ahí, pero ya no era algo que me estuviera gustando. Llevaba yo un tiempo cuestionándome, sobre todo el abandono de las personas en la consulta y también el regreso de las personas, cuáles eran principalmente las razones por las cuales llegaban a mí los pacientes y las pacientes, principalmente trabajo con mujeres, y era pues, porque otra vez gané peso. Y yo eso sí lo veía como no un fracaso en ellos, sino un fracaso personal y también a nivel de toda la carrera, de decir, ok, entonces, ¿qué está pasando? No está funcionando y solamente se está viendo como un solo indicador que es el peso y era como todo lo que estaba sucediendo con otros compañeros y compañeras de la carrera, que solamente veía que estaban trabajando con pérdida de peso. Y yo decía, no quiero ir por ese camino. Entonces, durante la especialidad, tuve un maestro que de hecho fue en mi rotación en el hospital, el Instituto Salvador Subirán, que empezó a tener diferentes invitados e invitadas. Entre ellas estuvo la doctora Eva de Comenzar de Nuevo, también me dio clases Adi Camacho. Y ambos temas fueron, de hecho, fueron el mismo día y era acerca de enfoques no centrados en el peso. Y ahí fue como que me empezó a prender la lucecita de, ok, entonces por ahí puedo hacer algo que ya no tenga tanto que ver con mandar planes de alimentación, con mandarte a perder peso, con estar viendo si ya perdiste el 5 o el 10. Posteriormente, por ahí surge una iniciativa de gobierno que estuvo muy mal por finales del 2020, que se hizo una caricatura que decía, creo que se ve así, entre comillas, que nos estamos tragando o algo así. Ujú. Y a raíz de eso es que Sari Camacho, la doctora Sari, hace una ponencia de nutrición sin estigma ni daño, me parece. Y ahí empiezo a ver que, pues, yo no conocía un mundo que solamente hablara de nutrición que no enseñara en el peso. Entonces, por ahí conozco a todo el equipo de nutriológicas, me parece que también estaba Helen Almanza hablando de mindfulness. Por ahí también ya había yo tomado unas clases con la doctora Claudia Onot, que específicamente habla de psicología y de conducta alimentaria. Y más adelante, o sea, ya me empiezo yo a envolver en eso y tomo una certificación, específicamente un entrenamiento con la doctora Claudia, con Margarita Salvia y con la doctora Sabi acerca de entrevista motivacional. Y Mm. ya vuelco completamente mi práctica hacia la educación y hacia la consejería nutricia. Pero todavía tenía estas dudas, porque venimos de un ambiente bien clínico. O sea, nutrición como, igual y no entra como medicina, que ahí sí es súper clínico y bien tajante, y por eso creo que hay mucha rigidez a veces entre las y los médicos, pero yo sí traía ciertas ideas porque así había crecido, así había sido mi desarrollo casi 100% clínico. Y es entonces donde empiezo a envolverme en lo que había hace como 2 o 3 años iniciando en español, que era Color Food Nutri, que Paula Marroquín y la doctora Pamela Sut. Y principalmente checo la biblioteca de recursos que tiene la doctora Pame, y ahí es donde digo, ok, o sea, sí hay un montón de evidencia, y no porque no lo creyera, porque creo que esa también es otra diatriba, el decir, ok, o todo se centra en lo clínico y dejo de lado las opiniones de las personas, pero creo que no están peleadas. Entonces, en este momento sí digo, ok, hay evidencia y también estoy viendo que las personas me están diciendo que esto no está funcionando. Y ya es donde decido completamente dar un giro a mi práctica. Ok, ok. Y ahora, ¿cómo definirías que es tu práctica, cómo es tu tratamiento nutricional en los pacientes con diabetes tipo 2? Algo en lo que me fijo mucho, porque de hecho yo hasta hace poquito fue que yo ni sabía, me lo dijeron a principios de año, pero yo empecé a agarrar pedacitos de varios lados. O sea, eh, chequé todo lo que había de alimentación intuitiva, hice por ahí algunos cursos y certificaciones, hice otros de mindful eating, de mindfulness, por ahí tomé cosas de medicina del estilo de vida,
también de los 7 hábitos de las 7 conductas del autocuidado de la diabetes. Y pues muchas de estas piezas no encajaban, porque, por ejemplo, la alimentación intuitiva está hecha y se sabe y lo han visto en artículos que es para personas blancas, que principalmente de altos recursos, entonces pues sí tiene algunas áreas que no concuerdan bien con lo que estoy trabajando y la información Ujú, sobre diabetes era muy escasa algunos años. Entonces, pues sí fui armando como distintos pedacitos, agarré lo que me funcionaba de un lado y pues tengo un enfoque que es integrativo. Por eso te digo que a inicios de año no sabía que tenía nombre de nutrición integrativa, pero así es como me he estado desarrollando últimamente, con qué es lo que puede aportarle a las personas de cada una de estas áreas para mejorar su salud. mm, ya. Me suena que ha sido muy crítico con incluso estos movimientos llamados antidieta, ¿no? Que creo que pueden hacernos caer en extremos o dejar de lado pacientes que ya sea por su situación social o su situación emocional, neurológica y demás, pues no entran dentro de estos patrones de salud en todas las tallas o alimentación intuitiva, ¿no? Que justo como tú lo mencionas, pues fue creado en un medio, pues muy privilegiado, ¿no? Y entonces, pues sí quedan de lado muchos pacientes. A mí fíjate que por eso me gusta mucho Lucy Aframore con alimentación conectada, porque creo que toma mucho en cuenta, pues todo esto de no irnos a lo individual, sino a lo social, ¿no? A todo lo que puede impactar social, culturalmente y además en lo individual a cada historia personal, ¿no? La historia personal, incluso historia de trauma o historia con medicamentos, con neurodivergencia, que puede cambiar la dirección de los tratamientos y así no dejas de lado a personas que dicen, pues es que no puedo comer intuitivo, ¿no? Ya leí el libro, ya, ya me fui con alguien que practica alimentación intuitiva de pe a pa y no logro comer intuitivo y se frustran mucho, ¿no? Y creo que sobre todo cuando hay diagnósticos como estos de diabetes e hipertensión, pues las pacientes y los pacientes se quedan con esta sensación de yo sí tendría que hacer dieta, ¿no? O yo no puedo hacer alimentación intuitiva porque no puedo escuchar a mi cuerpo, porque mi cuerpo está, entre comillas, mal, ¿no? Entonces, creo que sí este cuestionamiento que tú te haces es muy importante porque es lo que ha llevado al desarrollo de, pues, nuevos movimientos dentro del mismo movimiento de liberarnos de las dietas, ¿no? Que han ayudado a muchos pacientes a integrarse también. Claro, y es que mm, de cierta forma creo que la carrera, y al menos en México siempre, ese es un cuestionamiento bien grande que siempre me llegué a hacer, es que está muy, o se va a lo comunitario o se va completamente al privilegio. Mm, Y es algo que no hay un matiz en medio, o se ve muy poco un matiz en medio, de decir, ok, estamos ayudando a sacar a las personas de la desnutrición probablemente por medio de programas sociales y del otro lado está el que te compres un air fryer y que estés alimentándote con salmón. Y entonces creo que todo el área del medio, que es la que sí necesita mucho apoyo de parte de las y los profesionales de la nutrición, es donde estamos a veces quedándonos un poquito, pues ignorándolo. sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que todavía, pues, todos los movimientos tienen muchas áreas de oportunidad, pero pues digamos que son en sí jóvenes con respecto a el movimiento pesocentrista, digamos, Claro, sí. aunque no tiene tampoco, pero bueno, de todas formas es joven y tiene mucha oportunidad de desarrollo. Y bueno, entrando al tema de diabetes y cómo la tratas tú, me gustaría que nos comentaras qué mitos y estereotipos sobre diabetes y el peso corporal te has encontrado en tu práctica profesional. Uy, eso sí es algo que creo que a medida que empiezas a liberar a las personas, algunos, llegan otros y más fuertes. Y por ejemplo, ahorita está muy, muy, muy encaminado todo esto dentro de las redes sociales. Yo nunca me imaginé que iba a tener que decirle a una persona que era sano comer fruta. No Ujú, pasó por mi cabeza. O sea, entendía que en algún momento y por algunas creencias que se hablara de las grasas, que se hablara, por ejemplo, del exceso de, a lo mejor, y de las carnes rojas, ese tipo de ujú, cuestionamientos, pero de pronto o sea, me agarró por sorpresa mucho que me empezaran a decir que las frutas provocaban hígado graso. Dije, ¿de dónde, no? Y me puse a leer los artículos y creo que gran parte de estas situaciones parte de que hay
personas que no están entendiendo los artículos, pero pues está claro. habiendo como una proyección muy grande de la voz de ciertas personas que saben comunicar a través de redes sociales, pero que Mm, no están aptas para comunicar o para entender esa información. Que no digo que una persona común, sin un antecedente clínico, pueda entender un artículo, pero digo, ¿quién lo está haciendo y con qué intenciones, no? Que claro. generalmente es para vender pérdida de peso, para vender algún plan de entrenamiento o algún tipo de dieta o mitos bien comunes y que sí trato todo el tiempo de estar cuestionando. Y más que nada, ni siquiera creo que sea un mito, sino es un malentendido. Y es hablar acerca de los carbohidratos, por el hecho de que creo que también hay una falta de educación nutricional básica, porque pues creo que partiendo de nuevo, la consulta en nutrición se centró en quitar la comida en vez de enseñarte qué había detrás de cada alimento. Y entonces llegamos a la consulta con ideas de que, por ejemplo, para muchas de las personas con las que trabajo, cereal es igual a carbohidrato. Y le digo, no, o sea, tiene una porción, pero los Ujú, alimentos también se componen de otros espacios más pequeñitos, como grasas, como fibra, etcétera, en los cuales pues también van a variar conforme a lo que le vayas añadiendo, ¿no? ujú, Son ideas que están bien fijadas y también por ahí cuando separamos a los vegetales, porque todo esto parte del que las personas no tengan una correcta educación nutricional, pensando que los vegetales, por ejemplo, son un macronutrimento, porque he llegado a ver que dicen carbohidratos, proteínas, grasas y vegetales. Y digo, no, o sea, ya estás ujú, confundiendo una cosa con otra. Y sobre todo, y creo que de los más importantes es que necesariamente se tiene que perder peso para estar considerando que tu tratamiento para la diabetes tiene que ver con un porcentaje de éxito, cuando en realidad esto se ha visto que si entramos en este ciclo de pérdida de peso, pues va a agravar la sensibilidad de la insulina, los depósitos probablemente que haya futuro de grasas. Entonces, pues es una idea que me cuesta mucho a veces desapegarle a las personas al inicio cuando van a estar trabajando conmigo. mm. Sí, me gustó mucho, quiero resaltar esto que dijiste al principio de la consulta en nutrición se centró en quitar alimentos. Y sí, ¿no? Yo también recuerdo que cuando hice la maestría, pues mucho se centraba en ir quitando cosas, ¿no? A ver, a lo que eres alérgico, a lo que eres intolerante, lo que, entre comillas, engorda, lo que, y entiendo, una intolerancia y una alergia, pues claro, ¿no? O sea, pues te hace daño, ¿no? Pero en el afán de que todo se tratara reduciendo el peso, entonces quítale la grasa, quítale carbohidratos, sí proteína, pero no tanta, calculo todo así muy bonito, muy cuadrado, ¿no? Así, mis tablitas y todas las fórmulas y me queda muy preciosa mi cálculo, pero pues no tomo en cuenta, pues, qué me está diciendo el paciente, ¿no? O sea, que si tiene hambre o si, qué le gusta, y bueno, por otro lado, me gustaría resaltar esto que dijiste de la pérdida de peso que incluso puede provocar mayores complicaciones en diabetes. Y bueno, precisamente hay tantos artículos que hablan del weight cycling o las fluctuaciones en el peso, ¿no? De cómo el estar subiendo y bajando de peso crónicamente puede empeorar la resistencia a la insulina y empeorar los signos y síntomas de diabetes, ¿no? O pasar de resistencia a la insulina y prediabetes a diabetes, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es muy importante que deslindemos peso de salud y en particular en enfermedades tan estigmatizadas como lo es diabetes, ¿no? Claro, y es que mm, siento yo que dentro de la nutrición sí se ha visto muy importante el papel de la pérdida de peso. O sea, y me daba mucha risa y hasta le comentaba y era como, o sea, no vas al dentista nomás a que te haga una extracción. Quizás es a lo que pues vamos la mayoría de personas, pero tiene un repertorio muy amplio de funciones. O sea, igual en la medicina, no necesariamente vamos a que nos den algo para la gripa. O sea, puedes ir a un catálogo bien grande de intervenciones. Entonces, ¿por qué la nutrición tiene que enfocarse solamente en que pierdas peso? Y siento que hay que deslindar esa parte, pero de una forma muy compasiva y con mucha educación, porque no todas las personas van a tener el mismo grado de recepción para Mm, escuchar esto. claro, gracias, sí, gracias por mencionar eso. ¿Y podrías
hablar un poco más de esto último que mencionas, de haciéndolo con cuidado y compasión? Claro, pasa muy, muy, muy frecuentemente que llegan, o sea, yo cuando empecé a conocer este abordaje, abordajes no centrados en el peso, abordajes por ahí, salud en todas las tallas, creo que todas las personas que estamos a veces involucradas y no creo que sea de mala fe, pero tratamos de expresárselos a las personas y irlo diciendo por todos lados, ir compartiéndoselo a los pacientes. Les decimos, oye, ¿sabes qué? Esto es lo nuevo y ya no tienes que fijarte en el peso y ya no tienes que hacer restricciones, pero no todas las personas van a estar preparadas para eso. Tiene que ser muy, muy, muy gradual. O sea, perdí muchos pacientes y muchas pacientes en ese momento porque no estaban preparadas quizás para esa conversación, no estaban listas para soltar esto porque también es gradual. Algo que creo que no se suele evaluar tampoco en consultas muchas veces es el nivel de motivación que puede estar teniendo una persona. A lo mejor y su motivación más grande inicialmente era una pérdida de peso y estaba dejando de lado los indicadores de la diabetes, ¿no? O sea, los bioquímicos, pero para esa persona en ese momento era importante perder peso por algunas ideas que había traído a lo largo del tiempo. Y yo tratando de empujar un nuevo paradigma, pues probablemente la aleje de algo que podría haber sido benéfico a largo plazo. Y entonces creo que no debería de ser como una forma así tan drástica. Va a haber personas que estén listas en este momento para este tipo de intervenciones, no centradas en el peso, no basadas en dieta, y hay personas que probablemente vayan a soltar poquito a poco, que necesiten más información, o definitivamente creo que así como en todo, hay personas que no van a estar listas para ello, y es muy aceptable. Claro, me identifico mucho contigo con esto de que al principio no sabías igual comunicar, que era yo al principio quería que todo el mundo supiera que esto era la verdad y que ya dejaran de sufrir y entonces se pasaran a este lado del buen camino de la alimentación sin dietas. Y ahora me doy cuenta, gracias al acompañamiento que yo he tenido, de que no estoy aquí para convencerlos, ¿no? O sea, que no es mi papel convencer a nadie de que pues lo que yo estoy haciendo es lo correcto, ¿no? Porque pues yo que sé que para una persona es correcto o incorrecto, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, pues simplemente cuando una persona me dice no estoy lista, ¿no? O sea, definitivamente yo no estoy lista para soltar el perder peso, veo si puedo acompañar a esa persona con todos los demás tratamientos que se pueden y decirle, bueno, tú estás en todo tu derecho de hacer lo que quieras con tu cuerpo porque es tu cuerpo. Y si no, a lo mejor entender que ni siquiera tengo un papel ahí, ¿no? A lo mejor esta persona necesitará buscar a otra persona, otro profesional que le apoye en lo que ahorita está buscando, que considera a esta persona que es lo mejor para su vida, ¿no? Y que yo no tengo que tener este ego tan grande de que yo sé lo que te va a hacer bien, ¿no? Y a mí me ha costado mucho trabajo, ya creo que lo he suavizado cada vez más. Sin embargo, sí es algo que me costó trabajo en un inicio, porque sí quería imponer, ¿no? Como, pues a mí me enseñaron a eso, ¿no? Que esta relación médica-paciente era, pues yo llegar a decirle lo que tenía que hacer a las personas y a pesar de que estudié mucho de coaching y de entrevista motivacional y de, sí, esta relación más paralela con los pacientes y no de ver hacia abajo al paciente, me costó mucho trabajo y hasta que no llegué a estos enfoques fue que lo viví, ¿no? La importancia de no verte a desnivel con tus consultantes. ¿No? Claro, me gusta más, por ejemplo, el término para mí acompañante y ya no como tal profesional, o sea, hasta me siento raro cuando en algún punto me Mm, dicen experto o profesional, prefiero ya tener un rol más de acompañante y aunque hay personas que les cause ruido, mm, también más el término para ellos de clientes o acompañado, mm, porque pues es eso, es una relación que, o sea, sí va a implicar dinero, porque creo que también es un tema que no se suele hablar mucho en la salud, o sea, sí ujú, implica un intercambio, pero es un intercambio justo y que estamos al mismo tiempo ayudándonos y beneficiándonos ambas partes. Alguien que va a recibir el tratamiento o el acompañamiento y yo que voy a estar por ahí guiando en este camino. mm. Sí, me gusta. Y bueno, hablando de el tema de gordofobia, ¿cómo has observado tú la gordofobia en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y qué estrategias usas para atender este tema para las personas que viven discriminación por su peso y viven con diabetes? Ahí sí he encontrado un poco más de resistencia.
Y esto es por campañas que han durado años a nivel de radio, de televisión. Sobre todo creo que fue a través de los años 2000, ¿no? Lo de chécate, mídete, muévete, Ujú, que vamos, por ejemplo, a una consulta pública y lo primero es que pasa a somatometría, que te pesen y te midan. Y a veces, o sea, ni siquiera me toca verlo, por ejemplo, con mis papás, ¿no? Ya tienen más de 60 años y le siguen tomando un IMC ujú, de jóvenes y les digo, pues está completamente mal, o sea, aunque esté desarticulado el IMC actualmente, como se vio hace algunas semanas, de todas maneras ese índice que te acaban de dar ni siquiera está hecho para tu edad. Entonces ujú, es complicado sacarle a veces a las personas la idea, porque muchas de las personas con las que trabajo se atienden en ambos lados, ¿no? Tanto público como privado. Algo que sí tengo muy marcado es que depende el estado de conciencia de la persona sobre esto, ¿no? También ujú, vamos a lo mismo de hablar de lo que platicábamos ahorita, ¿no? Que no puedo ir vaciándole todo esto a la persona de golpe. Pero sí algo que tengo muy marcado es que no se hable del cuerpo de las demás personas. Por ejemplo, trabajo en sesiones grupales, no hablamos del peso de las demás personas. Le quité también la fuerza a adjetivos. Por ejemplo, cuando me dicen, está gordito, y dices, ¿por qué no está gordo? No tiene ujú, nada de malo que utilicemos la palabra, es un adjetivo. Y que en cuanto sale la conversación, el fat talk o el web talk, ya sea que sepa que la persona tenga un tiempo informándose, o que simplemente también la confianza que yo esté manejando con la persona, pero o cambiar el tema o educar al respecto de por qué lo que estás diciendo no es probablemente la mejor manera de referirte a otra persona. ujú, ujú. Sí, entiendo esto. Creo que justo por eso ahorita hay tantos movimientos para ir disminuyendo o por lo menos visualizando, sí, la gordofobia en todos, ¿no? En el ámbito de salud y demás. Y creo que esto es algo que particularmente impacta a los pacientes con diabetes porque de verdad están la sociedad convencida de que la gordura es la causa de esta enfermedad, ¿no? Y desafortunadamente la gordura es una situación que se ve como voluntaria y entonces tú podrías cambiarla si le echaras ganas, ¿no? Entonces, pues sí, hay personas que están muy, o sea, tienen esta estructura de pensamiento muy arraigada y sí, como tú dices, es muy complicado a veces llegar y tirarla o desmitificarla o cambiarla, pero sí considero importante que se aborde el tema, ¿no? Con las y los pacientes por lo menos para que vayan sensibilizándose a estos aspectos, creo. Sí, bueno, Mm, pasa pero muy seguido, creo, el tema creo que también está muy asociado el miedo y la culpa. No, y sobre todo cuando los pensamientos están internalizados. Si llega una persona con un cuerpo no normativo, con un cuerpo grande, conmigo, principalmente creo que tiene asociada muchos factores de culpa y de miedo, que por eso se desarrolló y sobre todo muchos no vienen de él o de ella, vienen de que se los empezaron a instaurar cuando fueron a una consulta. Y por esas mismas razones por las cuales se han alejado de las consultas. Y ya llegan en un punto en el cual pues la enfermedad progresó y no necesariamente tuvo que ver con su cuerpo, tuvo que ver Ujú, con este periodo probablemente en el que pudo accionar, pero pues por X o Y razón que se les llegó a decir en una consulta, que se les llegó a comentar entre familiares, pues no hubo un periodo en el cual pudiéramos actuar a tiempo. Y esto conlleva otra culpa más grande de, pues no hice nada, pero pues es un ciclo y es un continuo que lamentablemente creo que debería de estar terminando ya en los próximos años, pues con acciones que visibilicen, como bien mencionó, el estigma, pero de verdad, ¿no? O sea, fomentadas por activistas y por personas que tienen el conocimiento y no como lo hemos visto últimamente, por las organizaciones de salud y de gobierno. ujú, ujú. Sí, sí, qué importante esto que mencionas. Y bueno, mi siguiente pregunta es, evidentemente no quiero que nos des una consulta aquí de nutrición, pero ¿cuáles son tus estrategias nutricionales para manejar diabetes tipo 2 que no se centren en el peso corporal? En particular, me gustaría hablar de estas metas realistas y sostenibles que se llevan a cabo con este tipo de esta población de pacientes.
Claro, yo todo lo que hago va enfocado en educación y en consejería. O sea, por ahí de pronto sale el tema de me vas a dar una lista de alimentos, me vas a hablar de porciones y definitivamente ahí es donde pauso a la persona y le digo, vamos por, o sea, sí le va a hablar de ello, pero no es porque necesariamente tenga yo que proporcionártelo ni que tengamos que ir de la mano o que semana a semana o mes con mes tenga yo que cambiar una dieta, no vamos a hablar de dietas. Yo trato de que todo sea integrado a la vida de la persona y también que en algún punto pues dejen mis servicios, ¿no? Porque creo que también está la parte de que a veces pensamos que tenemos que tener una relación con el nutriólogo, con el entrenador por siempre, pero pues no, o sea, la intención al final es que se te dé de alta. Lo primero que empiezo a trabajar con las personas, o sea, me enfoco en siete estrategias dentro de mi programa grupal. Y la primera de ellas es que conozcas los grupos de alimentos. O sea, creo que eso es lo más básico que deberían estar haciendo las personas y saber por qué necesitamos combinarlos. De ahí ya vamos como subiendo el nivel, pero empiezo a hablarles de agua y de fibra, porque es que realmente todo lo que te están vendiendo, por ejemplo, bebidas, por qué te sirven los jugos, por qué te sirven las malteadas y desarticular los pensamientos de, ok, necesito un jugo verde, necesito tal licuado para perder peso, necesito la proteína. Me concentro en cuáles son las estrategias realistas que están aplicando estas personas y cómo se puede aplicar a tu vida de una forma en la que no te afecte ni que reemplaces una comida con ellas y que, por ejemplo, si te gusta tu jugo, te lo sigas tomando. Ujú, De ahí lo que trabajo es conozcan los grupos de nutrimentos, principalmente para desmitificar los carbohidratos. Eso es lo que me enfoco en esa parte y para que sepan que cada alimento no deberían de estarlo quitando ni cada nutrimento porque va a aportar diferentes cosas a su vida. De ahí trabajo con selección y cocción, que creo que es muy poquito se habla de, por ejemplo, cuando todo el tema de en qué punto deberías de estar comiendo a lo mejor las frutas, los vegetales, cuándo podría ser que te van a elevar más la glucosa, porque a veces inclusive comiendo vegetales, comiendo frutas, hay personas que se preocupan y dejan de comerlas y caen de ujú, nuevo en estos mitos sobre las frutas, ¿no? También cómo afectan los grados de cocción, cómo afectan los diferentes puntos de preparación, los licuados, todo eso en torno a los alimentos. Ya por ahí, algo de lo que menciono después en mi acompañamiento es el tema sobre, y esto es como muy controversial últimamente, pero es el orden de los alimentos. Pero yo lo hago de una forma que sea realista, o sea, si vas a una fondita, si vas a una tienda, que a lo mejor qué estrategia te puede estar ayudando. Porque yo sé que no todo el tiempo una persona va a poder empezar por una ensalada, no todo el tiempo vas a empezar por una sopa y no siempre vas a poder tener la proteína y para comértela primero, sino qué es lo que puedes hacer en tu día a día para llevar de cierta forma este orden, si es que así lo quieres ver, o inclusive si te quieres ir a una fiesta, si te quieres ir a una celebración, sin preocuparte ujú, después por cómo estén tus niveles. Y al final ya empiezo a trabajar con temas que se suelen complicar, por ejemplo, el uso de medicamentos, el uso de, o sea, y no hablo de que yo lo recomiende, ¿no? Sino las estrategias en las cuales se trabaja, por ejemplo, ¿para qué te sirve cada uno de tus medicamentos? Porque lo ujú. primero que quieren hacer es estarse quitando Ajá. la metformina, la insulina, entonces verlos como un pilar del tratamiento, cómo se Ujú, acompañan de tus alimentos o cómo intervienen tus alimentos con ellos. Eh, También hablar del índice glucémico, que creo que es un tema que también se trata muy poco y se malinterpreta demasiado, piensan que es otra lista de prohibiciones. ujú. Y un área en la que no me enfoco, pero trabajo con otra colaboradora, es en torno a la alimentación consciente, porque pues para el tema de meditaciones guiadas, para el tema de respiración, creo que ella lo hace mucho mejor que yo. Y esos son los pilares en los cuales trabajamos dentro de mi programa de acompañamiento. Me encanta porque se oye como algo que, para empezar, pues no es restrictivo, ¿no? No estás nunca hablando de quitar alimentos y por el contrario, sigue este enunciado de que en este tipo de abordajes lo que se busca es sumar y no quitar, ¿no? Sumar estrategias que puedan llevar a la persona a comer de una manera que le ayude a manejar su glucosa y su insulina, pero no necesariamente significa justo estas listas de estos alimentos no, estos alimentos sí, despídete de los del no por siempre y si te los comes, pues siente culpa, ¿no? Y bueno, me gusta mucho cómo lo llevas paso a paso y hablas de tantas cosas, justo de esto que
La nutrición puede ver más allá de la báscula, ¿no? Y de te doy un menú y te explico por qué está el menú, lo sigues bajo, pues porque son mis reglas y punto, y todo lo basamos en pérdida de peso, ¿no? Y por lo que tú me estás explicando, le ayudas al paciente, a la paciente a entender por qué ciertos alimentos van a provocar cambios en su organismo, porque son importantes, porque es importante combinarlos, porque es importante cómo organizarlos durante el día, pero que también no se convierta en esta otra lista de reglas, ¿no? Que ahora, como siempre les digo, ahora es la dieta de cuido mi diabetes, ¿no? Entonces, pues no existe así como un patrón de alimentación único y exclusivo para todas las personas, ¿no? Sino cada persona individual va a tener su forma de existir. Y creo que esto que comentas de, claro, si te vas de vacaciones, si te vas a una fiesta, que puedas integrarte, porque ya tienes este conocimiento de cómo hacerle para llevar esta fiesta bien. Y también creo que es importante que mencionar que todas estas estrategias que se dan a las y los pacientes, como que no son reglas inamovibles, ¿no? O sea, va a haber ocasiones en las que no van a poder seguir las recomendaciones que les demos, ¿no? Y no pasa nada, porque entonces cuando están a dieta, rompieron la dieta y entonces se convierte en el todo o nada y entonces ya tengo un atracón o ya descuido mis niveles de glucosa, no me tomo el medicamento y bueno, ¿no? Entonces, bueno, me gusta mucho tu abordaje, me gusta mucho cómo lo llevas. Espero que muchas personas se interesen por seguirte y seguir tu programa, porque bueno, pues creo que está muy completo. Uh-huh. Ay, Y muchas bueno, gracias. ay, sí, y bueno, ya por último quiero preguntarte, tú que trabajas pues, particularmente con diabetes e hipertensión y que estamos hablando de diabetes, ¿cuáles han sido los aspectos más gratificantes que has encontrado de trabajar con personas con diabetes mellitus tipo 2 y ayudarles a mejorar su relación con la alimentación más allá de estarnos fijando en el peso corporal? A mí me llegan muchos casos difíciles, o sea, ni siquiera sé a veces por qué, si es por el perfil de especialista o por qué, pero personas que, por ejemplo, 18 años, que no han comido pan, personas que recientemente van a estar teniendo o les acaban de salir de a lo mejor de la consulta médica y les dijeron que iban a vivir con diabetes y se les colapsó el mundo. Para mí lo más importante es darle a las personas seguridad y certeza de que, o sea, yo tengo el privilegio de que no estoy en la posición, no sabemos el futuro de vivir con diabetes, pero darles seguridad de que todo va a estar bien, de que no hay necesidad de que caigan a lo mejor en los extremos, en el ejercicio, en la alimentación, en las restricciones, de que van a poder llevar una vida normal bajo los términos que ellos se planteen, porque también tengo acompañados que quieren algo más intenso y pues adelante, ¿no? Pero que ellos se propongan las cosas, que no vean la alimentación tampoco como un campo de prohibiciones, sino que inclusive empiecen a comer más, empiecen a probar más cosas que no estaban haciendo antes. Y creo que esto es una oportunidad muy grande a veces. No estaban comiendo vegetales y ahorita están comiendo vegetales, a lo mejor le tenían miedo al pan y ahorita ya pueden convivir en una fiesta comiendo pastel con sus amistades o de nuevo disfrutando con sus nietos. Entonces, creo que ese es el aspecto más gratificante. De nuevo, las personas tengan una seguridad de, de que todo va a estar bien a futuro. Mm. Sí, gracias. Creo que la medicina y nutrición tradicionales tienden más a asustar y culpar al paciente de las terribles consecuencias de vivir con esta enfermedad, ¿no? Y esto me gustó, como lo mencionaste, vivir una vida normal en los términos que esta persona decida establecer, ¿no? Entonces, bueno, pues me da mucho gusto pues que logres tener esta conexión con los pacientes y que puedan estar mucho mejor. Esta pregunta no te la había planteado, pero ¿cómo le haces con los familiares de los pacientes que viven con diabetes? Porque muchas veces yo me encuentro en consulta con que la familia de los y las pacientes, pues los está hipervigilando, ¿no? Y ya estás comiendo azúcar, ya estás comiendo pastel, ya estás tomando refresco, ya estás comiendo fruta, justo lo que decías, ¿no? Y claro que esto pues es muy, muy individual, ¿no? Cada persona pues tendrá una relación diferente con su familia, pero tú qué abordaje das ante estas presiones familiares?
Tengo un tema que llegué a dar en algunas ocasiones que se habla muy poquito, que es acerca de la diabetes tipo 3, que es la relación que la familia va a estar teniendo. La acuñó un doctor en este momento, no recuerdo su nombre, pero es la relación que la familia está teniendo con el padecimiento de la persona. Entonces, y yo se los planteo, como persona que vive con diabetes, también tenemos que empezar a darnos cuenta qué es lo que pasa a mi alrededor, porque a veces creo que la vida se concentra en mí, en te tengo que cocinar especial y vas a comer aparte, o si al contrario, si es principalmente pasa con las mujeres, pues yo ya no puedo comer con mi familia, yo ya tengo que prepararme comida aparte, no me puedo sentar en la mesa porque tengo tentaciones. Entonces, yo sí tengo un aspecto de otra vez reúnanse con su familia, de vamos a hacer lo posible para que tú te puedas sentar en esa mesa y que la dinámica familiar sea de nuevo la misma. Ujú, Que, por ejemplo, cuando trabajo con hombres pasa que ellos no son quienes cocinan. ujú, Entonces, todas las secciones de cocina le digo, ¿quieres que tu esposa se involucre o que tu pareja se involucre en esta sección o que yo le dé este tema a ella? Y así es como logramos que empiece a haber pues un trabajo mutuo, porque al final de cuentas creo que la carga de una enfermedad siempre va a recaer en las redes de apoyo y la red de apoyo más cercana de la mayoría de las personas, pues es su familia al final de cuentas. mm. Gracias. Sí, sí, creo que es muy importante que en la medida de lo posible se involucre a la familia, ya sea a los padres o a la pareja o a los hermanos o con quien vivas, ¿no? Porque a veces se vive con amigos que también, pues, no de, no con el afán de lastimar, sino que por el amor que se puede llegar a tener, pues igual comentan sobre el plato ajeno, ¿no? Entonces, bueno, es importante que también si escucha esto familiares de personas que viven con diabetes, pues entonces que compartan también a los demás familiares que están ahí. También me surgió otra duda que creo que es importante que lo mencionemos. ¿Por qué decimos persona que vive con diabetes y no decimos persona diabética? Principalmente, esto desprende de la psicología y sobre todo me parece bien, si recuerdo la historia del lenguaje centrado en la persona, que partía de los centros de rehabilitación y de las prisiones. Entonces se le despoja a la persona, principalmente era por las adicciones, por decir entre comillas adicto, Ujú, se despojaba a la persona del poder que podría estar teniendo sobre sus decisiones. Entonces, todo esto se ha extendido. El único campo donde no, obviamente no lo aplicamos porque ahí sí es más estigmatizante es en la obesidad, entre comillas, ¿no? Porque ujú, pues, ahí es un lenguaje más de identificación, de decir claro. gordo o gorda. Pero en la diabetes tratamos de que la persona empiece a adquirir algunas habilidades y empiece a adquirir algunos conocimientos que le hagan acompañar su padecimiento, en vez de que el padecimiento tome el poder, por así decirlo, o el control sobre la vida de la persona, sino que vayan de la mano. Entonces, por eso es vivir con diabetes y no un término más hasta insultante en algún momento que puede ser como diabético. Ujú, sí, muchas gracias. Y bueno, ya para ir cerrando, por favor, danos un mensaje final, Abraham, sobre lo que hemos platicado. Creo que ha sido una plática muy rica, pero bueno, pues para ir cerrando, ¿qué mensaje final te gustaría dejarnos? Mm, que creo que deberían las personas que busquen un enfoque diferente empezar a explorar. Creo que es muy importante no pensar en un modelo rígido de porque a lo mejor esto le sirvió a mis papás, o esto hicieron mis abuelitos, o esto están haciendo mis familiares, es lo que yo tengo que seguir en torno a la diabetes. Pensar que, pues sí, al final de cuentas va a haber varios caminos y podemos estar decidiendo. O sea, si ya estuvimos años haciendo dietas, ¿por qué no irnos a lo mejor unos meses a un enfoque que es un poco más flexible, más libre? Eso sería mi aporte al final. Ay, qué bien, gracias. Sí, claro, tener curiosidad por explorar otros enfoques, sobre todo cuando ya has probado el enfoque habitual y no te ha ido bien, ¿no? O sea, probablemente eso sea un llamado para que tengas un acercamiento a estos otros enfoques. Muchas gracias y cuéntanos dónde podemos localizarte, las personas que quieran tener una consulta contigo, dónde pueden conectar contigo. Claro, estoy en Instagram generalmente como esto por esto nutrición y en todas las demás redes sociales me encuentran como esto por esto
Y también de igual manera, pues así me encuentran en mi página web. Muy comúnmente doy eventos gratuitos para personas con diabetes que busquen conocer un poco más de otro enfoque, una vez al mes, y pueden por ahí checar las fechas y las inscripciones en estoporesto.com. Muchísimas gracias, Abraham. Pues una vez más, te agradezco que hayas estado presente en esta bonita plática. Te agradezco mucho que hayas aceptado y que estés aquí con nosotros compartiendo. Muchas gracias a usted, doctora, y a todas las personas que nos escuchan. Gracias. Y bueno, si te gustó este episodio, te invito a compartirlo. Si gustas una consulta conmigo, te invito a seguirme en Instagram o Facebook como Nutrióloga que Libera. También puedes visitar mi página web, nutricionquelibera.com, donde puedes saber más de mí, de cómo es una consulta conmigo y revisar mi tienda de suplementos. Nos vemos.